Buenas a todos. Pues ayer vi unas fotos de mi hija, tenía otro vídeo preparado para hoy, incluso ya grabado, pero decidí cambiarlo y grabar otro cuando vi esas imágenes. Y todo cambió, todo se me vino abajo y desde entonces pues no paro de pensar en eso. Vi unas fotos del colegio, de las fiestas de Halloween y de actividades pues que deberían ser divertidas para ellas, de excursiones, momentos felices y bueno, pues momentos divertidos para una niña de 6 años. Sin embargo, lo que vi pues es que no sé, no la vi bien, no la vi contenta, no le vi felicidad en la cara. No, no era ella simplemente. No es la niña que yo conozco, o por lo menos yo no la vi así en las fotos. No la vi alegre, risueña, una niña que siempre se está riendo. Más bien vi una niña apagada, triste y desconectada. Bien sé que solo son unas fotos, pero me llegó para romperme el alma y para ver que no, no sé, no creo que sea la misma niña que era siempre. Supongo que todo esto le estará afectando y pues a mí la verdad es que se me partió el alma y pues yo puedo aguantar muchas cosas, puedo soportar los ataques, mentiras y decisiones injustas, puedo aguantar casi todo lo que me echen, pero ver a mi hija así, eso sí que no, eso yo creo que nadie debería pasar por eso ni nadie debería soportar algo así. Lo más duro es que, claro, ves a una niña tan pequeña, tan inocente, tan buena y que esté viviendo algo así. Es algo que ningún niño, ninguna niña debería pasar, ni debería vivir algo así. Una niña de 6 años no debería de tener que cargar con conflictos de adultos ni pasar por nada de esto. No debería de tener que adaptarse a un ambiente que no es sano para ella, ni estar triste en momentos como estos del colegio que te hablo, que deberían ser mágicos, buenos, divertidos y de estar con los amigos y estarlo pasando bien. Yo no sé qué recuerdos en un futuro le van a quedar de esto, ni le van a quedar grabados, pero lo que sé es que hay cicatrices emocionales se le están formando a esta edad y no sé lo que recordará ni lo que no. Pero bueno, porque la infancia solo pasa una vez y si se la rompes no vuelve. Y esto pues de verdad es lo que más me duele. Yo quiero decir que quienes deberían protegerla, cuidarla, priorizarla por encima de cualquier cosa, pues están actuando con rencor, con orgullo y con interés. Son quienes están metiendo en medio de algo que ella no entiende y que no pidió y que no tiene por qué vivir estas situaciones. Yo no voy a señalar a nadie, ni voy a acusar a nadie de nada, ni voy a entrar en detalles porque no me interesa el conflicto legal ahora mismo ni alimentar guerras. Pero voy a decir algo muy claro. Cuando una niña aparece triste donde debería estar feliz, es que alguien no está haciendo las cosas bien. Cuando su luz se apaga, no es culpa de la niña. Cuando un padre o una madre ve ese cambio y nadie escucha, eso es maltrato emocional hacia todos, hacia la niña, hacia su familia, hacia su estabilidad. Y somos muchos los que estamos sufriendo esto. Es mi familia, mi otra hija y yo también, por supuesto, pero también, claro, por supuesto ella. Ella supongo que es la que más lo está sufriendo. Porque nosotros, bueno, sin contar mi otra hija, todos somos adultos y, bueno, tenemos formas de sobrellevarlo, sabemos, pues podemos seguir adelante de una forma u otra, pero ella no. Por eso hoy, pues bueno, no quiero hablar de mí, ni de mis derechos, de las denuncias, de mis batallas. Hoy quiero hablar de mi hija, de lo que está viviendo.
sin entender por qué, de lo que está sintiendo y no puede expresar, de lo que se les está arrebatando. Quiero también dejar una pregunta en el aire y es si de verdad merece la pena mantener mentiras, rencor o historias inventadas a costa de la infancia de una niña. ¿Merece la pena también que una niña pierda su alegría y su luz por una narrativa? ¿O merece la pena que una niña pague el precio del orgullo que tienen los adultos? Son preguntas que yo tengo muy claro. Yo no lo haría, pero cada uno con estos hechos demuestra sus prioridades. Y bueno, por esto hago este vídeo, porque mi prioridad ante todo es ella. No pienso quedarme callado mientras veo cómo apagan a una niña que siempre fue alegría pura, que siempre estuvo contenta, que siempre fue alegre. Y no quiero ni voy a permitir que mi hija viva así. Y nada, aquí lo dejo. Quien tenga que entenderlo, lo entenderá. Y gracias a todos por seguirme, por apoyarme, por comentarlo. Y nada, aquí un padre desesperado. Y nada, lo dicho, gracias a todos, padre por verdad.